estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Qué semana que tuvimos en Argentina, y como si le hubieran faltado noticias, el viernes cerramos con la mayor venta diaria de reservas internacionales desde el final del gobierno de Macri en el 2019, sumada al anuncio de Milei de una potencial línea de crédito de los Estados Unidos en medio de esta turbulencia financiera. Concretamente, el Central vendió 678 millones de dólares solo el viernes, acumulando así 1.110 millones de dólares en 3 días. Esa venta del viernes, top 10 en la historia, llegó un día después de que Caputo dijera que usarían hasta el último dólar para sostener al peso en el techo de la banda. El riesgo país ya supera los 1.500 puntos, solo por debajo de Venezuela en Latinoamérica, y la duda central del mercado es cuántas reservas van a tener que quemar si sigue cayendo la demanda de pesos. Lo que luce como una certeza es que el esquema actual cambiario no es sostenible hasta las elecciones del 26 de octubre con este ritmo de ventas. Y por eso cobran especial relevancia las declaraciones de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba a La Voz del Interior, diciendo que están negociando ayuda financiera con el Tesoro estadounidense. Dijo que esas conversaciones están muy avanzadas, que es cuestión de tiempo, pero que no quieren anunciar nada antes de tiempo. El presidente dijo que planificaron para un año muy complicado y que vienen trabajando en estrategias para cubrir los vencimientos de enero de 4.000 millones de dólares y de julio próximo de 4.500 millones de dólares. Recordemos que la posibilidad de una línea de crédito de Estados Unidos se remonta a la visita de Scott Bessent en abril, cuando, según Bloomberg News, el secretario del Tesoro habría dicho en un evento de JP Morgan que Trump estaría dispuesto a ofrecer una línea usando el Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos, en una decisión que estaría condicionada a que Milei mantenga el rumbo económico. Sin embargo, hay que resaltar que en aquel momento se habló de usar la línea ante shocks externos sin mención a los domésticos. Y lógicamente surgen varias preguntas. Primero y principal, ¿cuánta plata estaría dispuesto el Tesoro americano a prestarle a Milei? Y segundo, ¿para qué usaría el gobierno esa línea? ¿Sería para recomprar bonos o para vender en el MULC? ¿Esas alternativas lograrían calmar al mercado? Mientras tanto, recordemos que Caputo había hablado el jueves de garantizar los próximos vencimientos de deuda. ¿Se habrá referido a esta hipotética línea de crédito de Bessent o serán nuevos créditos repo de bancos internacionales? Pero más allá de todo esto, el temor central del mercado parece tener que ver con el riesgo político que enfrenta Milei. Y ante ese nivel de histeria, ¿se podrá frenar la caída con una línea de crédito o habrá que modificar el esquema cambiario? Por ahora, el gobierno dice que no piensa tocarlo. 2. Mirando las elecciones nacionales de octubre, Córdoba aparece, como siempre lo hace, como un distrito clave para seguir de cerca. En no menor medida porque en esta provincia el kirchnerismo y el peronismo local de Yar Llora van separados, pero también lo hacen el PRO y la Libertad Avanza. Y una mención especial al pase frustrado de Rodrigo de Loredo desde la UCR al bando de los libertarios. En fin, un panorama complejo para el oficialismo nacional que se refleja en algunas encuestas, pero no en todas. Por lo pronto, una del grupo Feedback del 2 y 3 de septiembre reveló números preocupantes para los libertarios. El candidato del oficialismo nacional, Gabriel Roca, quedaría casi 5 puntos por detrás de Juan Schiaretti, el exgobernador y candidato de Yar Llora. Un dato llamativo es el ascenso de Natalia de la Sota, hija del difunto exgobernador, quien subió 8,2% en agosto al 13,9% actual, casi 6 puntos de crecimiento que podrían darle 2 bancas. La candidatura de Natalia de la Sota quedó radicada bajo el nuevo frente Defendamos Córdoba. Estamos hablando de una fuerza local lógicamente separada del peronismo de Yar Llora. Pero quizás el dato más llamativo de esta encuesta fue los indecisos, que acumulan un 17,1% y son el tercer grupo más importante. Sin embargo, tuvimos un estudio más reciente de Casa 3, la consultora de Mora Josami, que muestra un panorama completamente distinto. El 47% de los cordobeses, según este estudio, votaría pensando en apoyar al gobierno nacional de Milei, mientras que solo el 24% lo haría para oponerse. Así las cosas, la contienda electoral en Córdoba será muy fragmentada, con el gran signo de pregunta de cómo votará ese electorado del PRO, que verá una lista separada a la violeta. 3.
La confianza del consumidor subió en septiembre frente al año pasado, aunque mostró una leve baja respecto de agosto. Esa merma leve contrasta de todas formas con la fuerte caída del mes previo. En un contexto de tasas en pesos altísimas y un mercado cambiario volátil, esta casi estabilización refleja cierta resiliencia en las expectativas de los hogares. Además, los datos muestran realidades distintas según la región. En la ciudad de Buenos Aires, por lo pronto, hubo un repunte marcado, cercano al 10%, mientras que en el interior se registró una baja y en el conurbano prácticamente no hubo cambios. Y otro dato interesante llega por nivel de ingresos, con los hogares de menores recursos mostrando el mejor desempeño, con una suba importante tanto en el mes como en el año, lo que sugiere un optimismo relativo en base a la pirámide social. Y curiosamente, la mirada sobre el futuro también mejoró con fuerza, lo mismo que la percepción de la situación económica general. En ambos casos acá hablando en la comparación mensual contra agosto. Así las cosas, este índice de la Ditela sugiere que pese al endurecimiento del crédito y la incertidumbre cambiaria, los consumidores no estarían entrando en pánico. Esta semana será clave con otro informe de la Ditela, que es el índice de confianza en el gobierno, que en agosto tuvo un desplome que muchos leyeron como un anticipo del revés electoral en la provincia de Buenos Aires. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó el viernes 4,5%, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con 7 subas igualmente de hasta 3,8% para Telecom y caídas de hasta 3,1% para Galicia, para no mencionar a Bioceres, que hace varias ruedas, que es la que más cae. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos, con caídas de hasta 2,8% en la parte corta de la curva y subas de hasta 0,3% en la parte larga. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.520 pesos, el MEP en 1.581 y el contado con liqui en 1.554. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.515 y el mayorista en 1.475. El riesgo país, por su parte, quedó en 1.516 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos un poco más, por favor, de esta semana durísima que vivimos en los bonos argentinos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Seguramente muchos de ustedes se sentirán identificados con el tenista Gastón Gaudio por aquella vez en que el campeón de Roland Garros 2004 gritó en medio de un partido: "Qué mal la estoy pasando". Y es que los bonos y las acciones de Argentina se siguen derrumbando en forma generalizada. Pensemos que el riesgo país había llegado a tocar los 561 puntos el 7 de enero de 2025 y pasó a cerrar la semana pasada merodeando en algunos momentos del viernes las 1.500 unidades. Argentina volvió a ser de esta forma el segundo con peor riesgo país de la región, detrás de Venezuela, habiendo dejado atrás a Bolivia y Ecuador, que durante algunos momentos de 2025 nos habían duplicado y hasta triplicado en materia de spread soberano. En tanto, el S&P Merval cerró por debajo de los 1.080 puntos medido al dólar contado con liqui, cuando a principios de este año soplábamos fuerte para que pase la barrera de los 2.500 puntos. Todo esto se da, para colmo, en un contexto internacional muy favorable para los países emergentes. De hecho, un informe de Facimex Valores refleja que los bonos emergentes high yield están en su nivel de spread más bajo desde 2018. ¿Cuál es la reacción del gobierno ante esta situación? El jueves el ministro Luis Caputo adelantó en el streaming Carajo que están trabajando para informar en las próximas semanas que tienen los dólares para pagar los vencimientos de capital e intereses de enero y julio de 2026. Recordemos que los bonos en dólares pagan 2 veces al año, todos juntos. Y lo más reciente es que desde la Casa Rosada confirmaron que mañana martes, pasado el mediodía estadounidense, Javier Milei tendrá un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Horas más tarde recibirá un premio a manos de Scott Bessent, quien es secretario del Tesoro estadounidense, es decir, lo que sería el equivalente a nuestro ministro de Economía. El propio Milei afirmó que se está negociando un crédito directo del gobierno de los Estados Unidos hacia la Argentina. Veremos si ese es un driver positivo para la deuda de nuestro país. Hecha esta introducción, vamos a hablar con un experto de mercado para que nos aclare un poco este panorama. Hoy estamos en contacto con Bruno Paniguel, quien es economista de Sank Capital. Buenos días, Bruno, bienvenido a La Fija. En primer lugar, te pido que me cuentes cuál es tu mirada respecto de lo que está pasando con los activos argentinos. Si le atribuís más responsabilidad a los resultados de las elecciones o a la falta de acumulación de reservas. Bueno, esta semana se discutió mucho si la crisis, porque ya es una crisis, es política o económica.
Siempre hay una retroalimentación entre lo político y lo económico en Argentina, y no es la primera vez tampoco que tenemos tensiones de este tipo en este gobierno. Hemos tenido varias, inclusive. La crisis hoy es ambas cosas. Es política y es económica, y esto se manifiesta en las variables financieras que te terminan impactando en los distintos activos. Mira, en este sentido, Esteban Domecq dijo el jueves pasado en el programa de Johnny Viale que es una crisis económica con condimento político. Yo, en ese sentido, tiendo a coincidir mucho con él. Me gustó una explicación que dijo Esteban, que fue muy clara, de que hoy la economía argentina, o por lo menos este plan económico, es como si fuese una mesa con 4 patas. La pata fiscal, que es la primera pata, está espectacular. La verdad que, como dice el presidente, Argentina es uno de los 5 países que tiene equilibrio fiscal. Es muy bueno que Argentina tenga equilibrio fiscal, y es el principal ancla de este programa. La pata número 2, la pata de mercados financieros, que siguen virtualmente cerrados y posiblemente lo sigan un tiempo, se abrió minúsculamente con la emisión del Bonte, el bono en pesos suscribible con dólares cable, y los repos bancarios que tuvimos a inicios del año. Incluso en enero llegamos a tener un riesgo país de 500 puntos, que bueno, se fue deteriorando la posición de riesgo país a lo largo de los meses, y ahora virtualmente estamos básicamente en default, riesgo país de 1500. La pata número 3 es el Banco Central, que estaba quebrado antes de que asuma este gobierno y hoy sigue quebrado, ya que no tiene reservas propias prácticamente. La mayoría son prestadas, son muy pocas, incluyendo el swap chino, los préstamos de CEDESA, lo que es el aporte del FMI y demás. Son reservas alquiladas, el Banco Central no ha comprado reservas y sigue muy endeble la situación ahí. Y la cuarta pata de este programa, que fue sincerar precios relativos, se realizó bastante bien. Faltan algunos temas, algunas cosas puntuales a seguir, pero un 8 de 10, si lo pensamos así. Tuvimos y todavía tenemos un plan de estabilización que en los últimos 2 años viene bajando la inflación, lo ha hecho muy bien, y de no ser por este impasse que vamos a tener desde los últimos 4 meses para acá, lo hubiese seguido haciendo, en mi opinión. El gobierno fue a fondo con esto de bajar la inflación y descuidó mucho la tercer pata, la pata de reservas. Las reservas cayeron y eso requirió a principio de año el acuerdo con el FMI y la salida del cepo en abril. Ahí arrancó formalmente el año electoral, hablando de forma formal, y el resultado de las elecciones, a mi criterio, fue un síntoma y no una causa de lo que hoy tenemos en la macro y en los mercados. También tiendo a pensar que las crisis se gestan en los momentos de bonanzas, sobre todo cuando las políticas son procíclicas, y Argentina siempre fue muy procíclica, este año no fue la excepción. El gobierno, cuando sale del cepo, podría haber empezado a tener un programa de recompras en un tipo de cambio real muy bajo, que hubiese sido muy bueno para fortalecer las reservas, y haber mantenido o evitado esa forma de U que tuvimos en la salida del cepo, con el tipo de cambio nominal bajando, que bueno, generó problemas de cuenta corriente y demás, con un dólar que estaba relativamente muy barato, y que hubiese sido más cómodo, mirándolo para atrás, que hubiese comprado dólares en esos momentos y haber mantenido el tipo de cambio nominal en donde salimos del cepo. Hoy hay un plan económico y una macro muy sana. Para estabilizar las variables financieras hoy tenemos que estabilizar la política, y lamentablemente no se va a estabilizar la política hasta conocer el resultado electoral en unas semanas, y en el medio, como sabemos y como ya lo venimos haciendo, la podemos pasar muy mal. ¿Y cómo te parás frente al derrumbe de los bonos hard dólar? ¿Lo ves como una oportunidad de compra o te preocupa que no se recuperen los precios? El derrumbe de los bonos hard dólar creo que es consecuencia de haberle puesto precios a expectativas muy malas sobre el futuro del país. Primero, la caída de reservas, por supuesto, y segundo, la posibilidad de que venga un gobierno menos market friendly o directamente un gobierno que defaultee los bonos. Creo que el precio que hoy tenemos en los bonos es una combinación lineal entre un escenario bueno y un escenario malo. Llamémosle a un escenario bueno, hagamos por ejemplo un ejemplo con el G30, con el Global 30, donde te vas a un riesgo país, no sé, de 500 puntos, 400 puntos, en el cual hoy, si nos paramos con el escenario a fines del mandato de Milei, tendrías un retorno en dólares de un 80% aproximadamente, y después tenés un escenario malo en el cual te vas a cotizar por paridad, supongamos que los bonos pasan a valer entre 20 y 30 centavos, en el cual tenés retornos negativos de entre 10 y 30% aproximadamente. Creo que te da menos 30 si te paras a 2027 y los bonos valen 20 centavos. El mercado pasó de asignar probabilidades de un 70-30 a favor del escenario bueno a asignar probabilidades 75-25 a favor de un escenario malo, si consideramos estos números. Estoy haciendo números gruesos.
Hoy creo que para posicionarte en bono hard dólar, los retornos son asimétricos al alza. Pensemos que podrías duplicar la posición a 2027 si vas a un escenario de riesgo país de 500 puntos, o tendrías pérdidas relativamente acotadas si los bonos pasan a valer 20 centavos y tuviste una pérdida de más o menos 30%. ¿Qué sucede en el medio? Obviamente pueden pasar 1000 cosas e incluso podemos ir a una virtual reestructuración en el medio como ya sucedió antes, o a quedar eternamente en default y que los bonos no te paguen absolutamente nada del retorno. Obviamente los números que hicimos incluyen un supuesto fuerte, que es que las amortizaciones y los cupones se van pagando a lo largo del tiempo. Hay una pregunta que durante el primer año y medio de esta columna no la hice y lamentablemente la vengo haciendo en las últimas semanas. ¿Crees que Argentina tiene con qué afrontar sus servicios de deuda? Es raro en este sentido que pensemos siempre a Argentina pagando todo como cash, ¿no? Pensamos siempre la economía argentina como una economía cerrada, y siempre que tenemos riesgo país alto nos empezamos a preguntar, y bueno, ¿Argentina va a pagar los bonos o no? A esto lo digo siempre en privado y en público. Yo creo que el gobierno de Milei, por su perfil y por quienes son funcionarios hoy, no va a defaultear los bonos. Alguna alquimia van a hacer, van a buscar de alguna forma realizar los pagos, y de nuevo vuelvo a aquella analogía de las patas de la mesa. La pata 2 es volver a los mercados internacionales. Es posible que se requiera un aumento de reservas, que es la pata 3, para que eso suceda a partir de ahora. Y para que esto suceda, obviamente, tiene que disminuir la demanda de cobertura local y posiblemente luego de las elecciones que reduzca la incertidumbre política, ya sea con un bueno o malo resultado. ¿Qué pasa? Bueno, si las elecciones tienen un buen resultado para el gobierno, vamos a salir con un tipo de cambio que te equilibra las cosas un poco menor al cual si el gobierno pierde las elecciones. Y ahí empiezan a jugar todo lo que hoy tenemos en términos cambiarios, que son las bandas cambiarias y demás. ¿Estás viendo que en este momento de tanta volatilidad surjan oportunidades de arbitrajes, de sacar ventajas de spreads? Sí, a ver, siempre las crisis son oportunidad, ¿no? Hoy estamos viendo principalmente dos tipos de arbitrajes en el mercado, por lo menos en estas últimas 2 semanas. El primero, el cual era un poco lógico luego de que tocáramos la banda, es que hoy tenemos una pequeña brecha cambiaria ahí que se va incrementando de a poco. Al cierre de la semana pasada fue casi 5% en varios momentos del día, incluso 6%, donde uno puede, o por lo menos los minoristas, pueden comprar dólar oficial y vender dólar financiero. Esto lo pueden hacer varios agentes de la economía, salvo los que son importadores, y ahora a partir del jueves con la última normativa, los directores bancarios y sus familiares y amigos, básicamente. Esos quedaron exentos de poder hacerlo, lo sigue pudiendo hacer la gran mayoría de las personas físicas minoristas del país. Pero pensemos también la parte mala. Si suponemos que los dólares MEP que se venden de este rublo quedan depositados en cuentas corrientes, el Banco Central va perdiendo el 3, 4, 5% de las ventas totales que va haciendo. Eso se drena y queda en ganancias de los bancos que cobran un spread al vender dólar minorista, y de las personas físicas que hacen el rublo, que se llevan la otra mitad, un poco menos de lo que están haciendo. ¿Qué quiero decir? Es que es posible que este drenaje de reserva del 5% que está perdiendo de reserva por este rublo el Banco Central todos los días lleve a que haya alguna que otra normativa que corte este rublo en la brecha, que existe básicamente porque se fueron levantando distintas partes del cepo, pero con una banda cambiaria fija en el precio que está esta semana, permite de que se arbitre. Obviamente siempre poner un precio máximo a algo en un mercado termina generando algunas brechas que se terminan o cerrando por alguna normativa o arbitrando, y ese arbitraje va a hacer que el Banco Central pierda reservas incluso más rápido. El segundo arbitraje que vemos es un poco intradiario, y eso lo dejamos a los traders, y es resultado básicamente de la baja liquidez que hay en el mercado. Hemos visto varios bonos que tienen puntas muy abiertas entre la oferta de compra y la oferta de venta. Esto es 2-3%, en los cuales uno se puede parar en las dos y ver cuál le llevan. La liquidez ha sido muy baja en los últimos días, y el mercado, como se dice en la jerga, está virtualmente roto. Tiene movimientos muy bruscos, tanto para arriba como para abajo, y obviamente las personas que tienen olfato pueden sacar provecho en estos momentos. ¿Te parece que las ONs hard dollar siguen otorgando una protección atractiva a los inversores? Es una buena pregunta. Creo que sí. Básicamente
el resumen, pero permitime explicarme por qué. Vengo trazando muchos paralelismos entre el mandato de Milei con el mandato de Macri por un lado y con el de Alberto a partir de ahora, porque puede volver a implantar ciertos niveles de cepo por otro lado. Nuestro escenario base hoy es una ponderación de probabilidades de 3 distintos escenarios. Nuestro escenario A, básicamente donde se mantienen las bandas funcionan para defender el FX y post elecciones el oficialismo gana, vemos el dólar bajando de donde está hoy, de los 1.500 redondeando que está hoy, hacia unos valores en los cuales la macroeconomía argentina funciona, similar a lo que tuvo Macri en 2017, que a precios de hoy es un dólar entre 1.200 a 1.350, ¿sí? Obviamente en este escenario hay un shock espectacular de confianza para el mercado argentino y vamos a tener subas de 2 dígitos en básicamente todos los activos. El escenario B que hoy tenemos es donde se mantienen las bandas funcionan para defender el tipo de cambio, pero el oficialismo pierde las elecciones. Pierde es un resultado adverso, no necesariamente tiene que perder en porcentaje, sino que obtiene un resultado muy malo. Pónganle los números que ustedes quieran en las nuevas cámaras, pero en este escenario el dólar va a una etapa que nosotros denominamos estrés, niveles de estrés. Niveles de estrés son, por ejemplo, similares a los que hemos tenido en algunos momentos del gobierno de Guzmán, en 2021-2022, y momentos similares a lo que fue la segunda corrida del año 2018. Estos niveles a precios de hoy son un dólar de entre 1.700 y 1.900 más o menos, y es un nivel en el cual quedas en estrés, pero que dura poco, ¿sí? Decanta hacia el escenario A o hacia el escenario C. El escenario C es el escenario donde las bandas fracasan y no importa el resultado electoral, si las bandas cambiarias fracasan y se cambia el esquema, vemos un overshooting, ¿sí? Un overshooting cambiario. Quiere decir que va a haber más demanda que lo que va a ofrecer. Recordemos que el Banco Central en la última semana vendió 1.100 millones de dólares en intervención. El jueves representó el 60% del volumen, el viernes representó el 70% del volumen. Si el Banco Central se corre del offer, vamos a ver mucha demanda saliendo a buscar dólares y esto nos va a llevar a lo que nosotros denominamos un nivel de caos. El nivel de caos empieza en un dólar de 2.000 y ha llegado a tener dólar de 3.200 a precios de hoy. 3.200 es un dólar de mucho caos. Ha sido, por ejemplo, en la corrida del año 2020 luego de la pandemia. Ha sido justo antes de las elecciones cuando Milei iba a dolarizar la economía y demás. Pongamos un dólar de 2.000, 2.100, 2.200 es un nivel de caos. La economía, un dólar de 2.000, la economía argentina con los fundamentals que tiene, funciona espectacular. Debería estar volando. Algo similar a lo que pasó en el año 2004-2005 cuando era presidente Néstor Kirchner, con una economía con un superávit y un tipo de cambio altísimo que te permite un crecimiento fuerte. Pero ¿qué tenemos en el medio? Es que posiblemente si mantenemos un tipo de cambio de 2.000 con el tesoro saliendo a reponer reservas o el central comprando dólares para reponer reservas, empezaríamos a ver ciertas presiones inflacionarias a lo largo del tiempo, similar a lo que empezó a pasar a partir del año 2006-2007, que nos podrían llevar a generar problemas más adelante. ¿Qué quiero decir? Es que en el escenario C tendríamos un overshooting cambiario yendo a un dólar de, pongámosle precio, 2.000. Hoy nuestra ponderación de escenarios entre el A, el B y el C nos da que tendríamos un tipo de cambio más alto después de las elecciones, ¿sí? Más o menos en un 75% de probabilidad tendríamos un dólar más alto, en un 25%, que es lo que le asignamos al escenario A, tendríamos un dólar más bajo. Bruno, te pido ahora un análisis de cómo viste la curva en pesos en este mes tan picante y también qué supuestos nos dice la curva en pesos respecto de lo que espera el mercado para la economía argentina. Respuesta rápida y en una palabra es corrida. El repudio fue total y contra todos los activos, de tal manera que la mayoría de los bonos SER cotizan a las tasas máximas sobre SER, a los mayores spread de toda la historia. Por lo menos en la historia de estos bonos, recordemos que varios fueron emitidos en este gobierno. La tasa de los bonos SER es tan alta que aún sin considerar la inflación, sin considerar el índice SER, solo pensando en la tasa real y previendo escenarios malos, como por ejemplo el C, donde tendríamos un overshooting cambiario tras las elecciones, posiblemente tengamos un retorno total en pesos de los bonos SER, mirando un escenario a 6 meses, más alto del que tendríamos incluso comprando dólares hoy. Ejemplo,
Agarramos el bono D7, TZX D7 que vence a fines de 2027, lo pensamos al precio que tiene hoy, lo traemos a una TIR de 12. Eso te da un retorno directo del 30%. El dólar tipo de cambio hoy es 1.550 el MEP, por ejemplo. Si lo multiplicas por ese 30% te da 2.000 de dólar, ¿sí? El dólar break-even que te convendría comprar el bono SER en vez de dolarizarte hoy. ¿Qué pasa? Bueno, esos $2 respecto a nuestro escenario de overshooting cambiario contra lo que sería una curva SER normalizada, al 12% tampoco es tan normalizada, porque tranquilamente debería ir a menos, posiblemente a un dígito si vamos a buenas tasas y el riesgo país disminuye. No es tan fácil determinar si yo me quiero parar en un bono SER largo y esperar o si dolarizo ahora, dada mi distribución de probabilidades de mis escenarios. Bruno, ¿cómo armarías hoy una cartera para manejo de liquidez y cómo una que busque retorno total en dólares? En general, en las carteras que armo para manejo de liquidez, suelo ser bastante conservador. Hoy, en cómo están las tasas de los bonos, no los bonos largos, sino bonos a 6 meses, tiendo a alargar un poco de duration. Mi cartera de manejo de liquidez hoy tiene la LCAP más corta, la de vence el 30 de septiembre en un 30%, y el combo TZXM6, que es el bono SER que vence en marzo 26, y el TTM26, que es el bono dual que vence en marzo 26, en un 35% cada uno. Para clientes regulados e importadores que tienen algún mandato de manejo de liquidez algo dolarizado, hoy agrego también un 25% de una obligación negociable de YPF que es IMSQO, que vence en febrero 26 en un 25%. Y hago 25% de cada uno de los activos que recién mencionamos. Para carteras que buscan retorno en dólares, siempre hay que preguntar primero el grado de aversión al riesgo. El contexto hoy en general es de aversión al riesgo y hay que cuidar un poco el capital en momentos, sobre todo ante eventos binarios como son las elecciones. Si en el escenario base o en la ponderación de escenarios consideramos que va a haber un aumento del tipo de cambio por estos factores políticos y porque las reservas, posiblemente luego de defender las bandas, van a quedar muy débiles, no tiene mucho sentido hacer carry trade. Pero en las estrategias estamos incluyendo lo que es la estrategia de sintético con bono SER y long ROFEX, que dan un muy buen resultado ante una compresión de las tasas de los bonos SER. No es una apuesta al pass-through, sino más bien una apuesta a la compresión de tasas reales de los bonos. La cartera hoy la armaríamos en un 50% de obligaciones negociables AAA de Oil and Gas. Evitamos algo parcialmente YPF por los factores que mencionamos arriba y le agregamos 25% de sintético long SER, preferentemente a junio de 2026 y long ROFEX. Y el otro 25% final, globales. Obviamente la elección de globales depende de la aversión a riesgo de cada inversor. Los de mayor duration aportan un rendimiento potencial mayor que los de menor duration. Los de menor duration, los más cortos, son preferibles para un cliente que quiere ser algo más conservador. Si un cliente no quiere globales, posiblemente cargamos ONs en reemplazo de esos globales y siempre hablando en renta fija, ¿no? Si tenemos un cliente que está dispuesto a tener un poco más de riesgo, que hoy no necesariamente es necesario, porque, a ver, el equity argentino hoy en la mayoría de las acciones están cerca de cotizar a 1 del valor libro, así que tampoco estamos hablando de tanto riesgo, simplemente estamos hablando de flujos de mercado que van en contra, pero tranquilamente podríamos agregar un 25% de equity a las carteras que busquen un retorno moderado o agresivo, digamos, en dólares, y quedar en un 25-25-25-25 entre acciones globales, ONs y el sintético de SER con ROFEX. Recuerdo que cuando empecé a hablar con vos hace más de 5 años, trabajabas en el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, es decir, el IARAF, por lo que aprovecho tus conocimientos en materia fiscal para preguntarte si crees que Argentina tiene superávit fiscal o no. La pregunta surge porque muchas personas creen que las letras de capitalización guardan déficit bajo la alfombra. El tema de la capitalización de los intereses de las letras del Tesoro, hoy las LECAPs, que bueno, antes eran pasivos remunerados, como por ejemplo las LELIC, han sido bastante controversial y bueno, hemos visto varias contradicciones entre opiniones de un lado y del otro también. Te hago un ejemplo. Hagamos de cuenta que hoy tenemos un país con 100% de inflación
y que tiene 10% del PBI en cualquiera de estos tipos. Hagamos de cuenta que son LECAPs. Si yo tengo el 10% del PBI en LECAPs y 100% de inflación, y yo capitalizo, por ejemplo, una tasa de interés parecida a esa inflación, a fin de año voy a duplicar la cantidad de LECAPs que yo tengo en términos de PBI. Va a pasar a ser de 10 a 20. Yo no puedo decir que el déficit que me generaba la capitalización de esas LECAPs fue 10% del PBI. Estoy comparando un flujo, que es los intereses, contra un stock, que es el PBI. Y en este sentido, yo estoy muy de acuerdo con los cálculos que hizo la consultora 1816. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que hay que ajustar, primero, qué tomamos como este pasivo remunerado o letra de capitalización. Ellos toman todas las LECAPs, por supuesto que toman las LECAPs. Y en segundo lugar, es pensar en que lo que se capitaliza es el componente real de la tasa. ¿Qué quiere decir esto? Una tasa de interés hoy, hagamos de cuenta, hablemos de la realidad, la tasa de la LECAP más corta es 4%, la inflación corre al 2%. La tasa tiene un componente nominal que es parecido a la inflación casi siempre. A veces es un poquito negativa en términos reales, un poquito positiva en términos reales. Hoy ese componente, hagamos de cuenta que es 2%. El otro 2% de la tasa de 4 que tiene una LECAP es el componente real. ¿Qué quiere decir? Que estamos pagando 2% de intereses reales por mes aproximadamente. Hoy, o sea, hay un gran costo de intereses capitalizados dentro de las LECAPs, eso es cierto. 1816, la consultora, y yo lo he hecho en números grandes rasgos, no me he metido muy adentro, pero más o menos si vos contabilizas todas las LECAPs y BONCAPs pagando un 2% de tasa real mensual, te da que estás teniendo un déficit financiero, llamémosle encubierto, de aproximadamente 0,2 por mes, ¿sí? Este 0,2 por mes lo venimos teniendo desde julio, posiblemente en algunos momentos los tengamos un poco más alto, en algún momento va a ser cerca del 5 la tasa, y si la inflación o este componente nominal de tasa sigue en 2-3%, vamos a estar pagando un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que en el último semestre posiblemente haya una capitalización encubierta de intereses de aproximadamente 0,2 por 6, hagamos de cuenta, entre 1 y 1,5 punto del PBI. Esto claramente queda abajo de la línea, como decimos los economistas que hablamos del tema, y no aparece en lo que es déficit primario, obviamente no, porque son intereses, pero en el déficit fiscal. Esto debería aparecer en el déficit fiscal, pero como las letras no pagan el interés y se capitaliza, aparece encubierto en un aumento de deuda. Ese aumento de deuda, si uno lo sube arriba de la línea, tendría un déficit financiero que es entre 1% del PBI y 1,5% más grande del que hoy tendríamos, y sí podría llevar a incurrir a que tengamos déficit fiscal, dado que el superávit primario, apunta a ser entre 1,5 a 2%, que es por ejemplo lo que dijo Milei en la reunión del presupuesto, en la presentación del presupuesto, que tuvimos la semana pasada. Cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? Bueno, si es por montos, posiblemente el peor trade lo esté teniendo ahora en todos los activos argentinos, particularmente en bonos SER largos que compré la semana pasada en SER más 15. Uno piensa, ok, el SER más 15 es la tasa más alta que han tenido estos bonos en toda la historia, pero como dice Sicarelli, el zar de las finanzas, cuando el flujo está en contra no hay stock que alcance, así que acá estamos con bonos SER más 15 largos comprados por ahí. Si es por porcentaje, en algún momento tuve CDR de Bioceres, he perdido un 50-60% de esa posición. Me acuerdo que los compré en 8, los vendí en 4 hace unos cuantos meses, unos 3 meses. Hoy vale 1,70, así que estuvo muy bien el cierre de esa posición. Y del otro lado, los mejores trades creo que fueron allá por el 2024, sin lugar a dudas. Los globales, por supuesto. Había posiciones globales y recuerdo algunas muy buenas licitaciones del MECON de los meses de octubre y noviembre, que fueron particularmente muy buenas. Licitabas y bajaba la tasa, había muy buena compresión de paridades en ese momento, compresión de tasas, y los precios obviamente para arriba. Nos dieron muchas alegrías esas licitaciones de octubre y noviembre, pero bueno, espero que la próxima vez que me vuelvan a preguntar lo mismo pueda decir que fueron los bonos SER comprados en 15 en la corrida post-elección. Y ahí pasaba por la fija Bruno Paniguel, economista de Sank Capital, a quien le agradezco muchísimo por habernos brindado su tiempo y su conocimiento. Como habrán notado, Bruno sabe muchísimo, pero muchísimo de verdad. Antes de despedirme, les recuerdo que el miércoles pasado la Fed recortó en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria al rango de 4 a 4,25%. Esto fue un movimiento que ya estaba descontadísimo por el mercado. Ahora bien, ¿qué puede pasar en la reunión del 29 de octubre? El mercado asigna un 93% de probabilidades a un nuevo recorte de 25 puntos básicos. En este contexto,
La tasa del Tesoro estadounidense a 10 años empieza la semana en 4,14%. Quería compartir con ustedes una nota que publicó Bloomberg con la firma de Vinicius Andrade y Sigia Song. El artículo señala, y abro comillas, los administradores de fondos y estrategas apuestan a que el giro de la Reserva Federal hacia la reducción de las tasas de interés dará más impulso al mayor rally de bonos de mercados emergentes en años. La nota continúa. Un índice de referencia de la deuda en moneda local de gobiernos del mundo en desarrollo ya les ha entregado a los inversores un retorno de 15% en lo que va del año medido en dólares, encaminándose al mejor desempeño desde al menos 2017. Cierro comillas y pienso que lamentablemente, como decíamos al principio de la columna, los activos argentinos están viendo este rally desde afuera. Estimados oyentes, me despido de ustedes y esperemos que la semana que arranca hoy sea mejor que las dos últimas. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La elección de Buenos Aires nos mostró cuán lejos estamos todavía y también mostró que el rumbo que se tome de acá en más depende de vos. ¿Cómo le irá a La Libertad Avanza el 26 de octubre? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.